En el marco de la 10ª Semana Internacional de Ciencia y Tecnología e Innovación de la UFPS, nos complace presentar el trabajo titulado Evaluación del impacto de las terrazas de bancos sobre la infiltración, escorrentía y producción de sedimentos en un suelo de ladera en la Estación Experimental San Pablo. Es importante contextualizar que este trabajo está enmarcado entre el estudio necesario para afrontar uno de los principales problemas que tiene Colombia, el cual es la degradación del suelo por la pérdida provocada por la erosión hídrica, donde el suelo es arrastrado por el agua, ocasionando efectos negativos como la disminución de la calidad del suelo y la disminución de la capacidad de producción de los cultivos. Resulta que la erosión hídrica actúa directamente sobre la dinámica de los suelos de la ladera, provocando la reducción de la infiltración y aumentando el nivel de escorrentía y la generación de sedimentos, que son los que generan la erosión. Según estudios de institutos como el IGAC y el IDEAM, aproximadamente el 40% del territorio colombiano tiene algún grado de erosión, siendo con exactitud el 39,16% la causada por la erosión hídrica. Este es un fenómeno, ¿verdad?, que afecta principalmente a los suelos de ladera que tienen bajo potencial de regular el recurso hídrico, es decir, aquellos suelos con una menor capacidad de infiltración, lo cual es influenciado por otros factores como la intensidad de las precipitaciones que se generan, pero también la geomorfología, principalmente lo que es la pendiente, el grado de la pendiente y la forma del terreno. También propiedades intrínsecas del suelo como la porosidad del suelo, la estabilidad de los agregados y el contenido de carbono orgánicos. Existen diferentes alternativas para frenar la erosión o controlar la erosión y conservar los suelos. Entre ellas, una práctica muy antigua es la construcción de terraza de bancos, la cual es una técnica utilizada para modificar la pendiente del terreno con el fin de favorecer la infiltración del agua, disminuyendo la escorrentía superficial y reducir la producción de los sedimentos. Como vemos en la imagen, se muestra el ejemplo de el caso de las terrazas donde se hizo el trabajo. El objetivo principal de este estudio fue evaluar el impacto que genera la implementación de terrazas de banco en suelos de ladera sobre los parámetros de infiltración, escorrentía y producción de sedimentos en la Estación Experimental San Pablo de la Universidad Francisco de Paula Santander, que se ubica en el municipio de Chinácota de Norte de Santander. El objetivo específico principal fue determinar la infiltración, escorrentía y producción de sedimentos en campo con lluvias simuladas en parcelas con terrazas de banco y en parcelas sin terrazas en un suelo de ladera de pendiente escarpada. La metodología se puede sintetizar en que esta es una investigación experimental desarrollada por medio de un trabajo de campo que también incluyó pruebas de laboratorio con el fin de establecer y analizar cuantitativamente la relación de las variables mencionadas. Para evaluar el impacto que tienen las terrazas de banco en un suelo de ladera, se llevaron a cabo varias pruebas de lluvia simulada en el sitio seleccionado, con el fin de medir los parámetros escorrentía, infiltración y producción de sedimentos. Para ello se realizaron 12 pruebas, de las cuales 6 pertenecieron a tratamientos con terraza de banco y otras 6 en tratamientos con pendiente natural. Además, en 3 se colocaron cobertura o existía la cobertura vegetal y en 3 no existía cobertura vegetal. En el mapa vemos que el sitio de trabajo, el sitio del experimento es la zona de ladera con pendiente escarpada en la finca San Pablo de la universidad. La etapa inicial del trabajo de campo consistió en garantizar el funcionamiento óptimo del simulador utilizado. Parte de ello significaba colocar el tanque a una altura de entre 2,5 y 3 metros sobre el nivel del suelo y debajo del tanque colocar adecuadamente un marco metálico de 600 centímetros cuadrados que tenía paredes laterales, ¿ok? Y una bandeja de desagüe que permitía recoger la escorrentía superficial sin permitir pérdidas por salpique. Es importante señalar que en este tipo de experimentos debe conocerse el evento de precipitación que se está generando y para ello
se midieron factores como la intensidad, el tipo de lluvia, el diámetro de la gota, el tamaño de la gota y la energía cinética de la lluvia producida, lo cual nos permitió caracterizar la lluvia con la que se trabajó. Durante la calibración del simulador se generaron intensidades de lluvia en el rango de 213 a 589 milímetros por hora. El simulador está diseñado para producir gotas aproximadamente de 4 milímetros de diámetro, lo cual es un diámetro promedio aceptable. Y así también se midió la energía cinética a través del uso de ecuaciones correspondientes. La energía cinética es muy importante porque nos permite determinar el potencial que tiene la lluvia para romper o destruir los agregados del suelo, lo cual es uno de los causantes de la erosión por generar la dispersión de las partículas del suelo. Y por lo tanto es la acción que ejerce la lluvia para provocar la erosión. Como vemos en la tabla que se presenta, los rangos de energía cinética estuvieron entre los 32 joules por metro cuadrado y los 36 joules aproximadamente. En las imágenes se ve cómo quedaba dispuesto el simulador y cómo era la situación de las bandejas, tanto en suelo desnudo o suelo sin cobertura y el suelo con cobertura vegetal. La determinación de la infiltración, la escorrentía y la sedimentación involucró también unos cálculos importantes con los datos recopilados durante las pruebas. Por ejemplo, la lámina de precipitación se calculó a partir de la intensidad que se midió en cada prueba y por el tiempo en el que se generó la lluvia. La lámina de infiltración era igual a la precipitación que caía menos la escorrentía que se recogía, la cual evidentemente era medida con un cilindro graduado una vez que era capturada en un recipiente colocado en la parte baja de la bandeja. Esta escorrentía estaba cargada de los sedimentos, como vemos en las imágenes. Este sedimento fue medido en laboratorio una vez que se evaporaba el agua y se podía pesar el sedimento seco para así también entonces determinar la masa de sedimento generado. La gráfica nos muestra la curva de tendencia con la cual se pudo estimar la intensidad en cada uno de los tiempos durante los que se realizó la prueba. Así llegamos a los resultados en donde podemos, en primer lugar, apreciar las gráficas de acumulados de lluvia, de infiltración y de escurrimiento en las pruebas de terrazas con cobertura vegetal. Como vemos acá, cada gráfica corresponde a una de las pruebas realizadas. En este caso observamos una tendencia muy similar donde la infiltración se mantuvo muy cercana a la lluvia generada en razón de que la escorrentía fue bastante poca, a excepción de la tercera prueba donde se generó la mayor cantidad de escorrentía y por lo tanto se aprecia una disminución en la infiltración. Para el caso de los tratamientos de terraza sin cobertura vegetal, apreciamos una dinámica similar a la de las pruebas anteriores, donde efectivamente el comportamiento de la escorrentía y la infiltración se mantuvo en la misma tendencia. Para el caso de las pruebas sin terraza, es decir, pendiente natural con vegetación, observamos que la tendencia es que nuevamente la escorrentía se mantiene muy baja. En el caso de las pruebas de sin terraza, pendiente natural, sin cobertura vegetal, pues vemos que se incrementa ligeramente el escurrimiento, lo cual nos hace pensar que efectivamente cuando no hay cobertura vegetal es cuando se presenta mayor escurrimiento en las pruebas. Cuando vemos los resultados acumulados de sedimentos medidos en los tratamientos, nos encontramos que efectivamente hay un efecto significativo de la cobertura, por cuanto la menor generación de sedimento es cuando el suelo tiene cobertura vegetal, mientras que si el suelo no tiene cobertura vegetal se generan las mayores cantidades de sedimento. En este sentido, llegamos a la conclusión de que
no hay diferencia estadística significativa en la escorrentía e infiltración, tanto para los suelos con terraza como sin terraza. Por otra parte, se comprobó la importancia de la cobertura vegetal en la reducción de la erosión del suelo, ya que se observó que tanto para las pruebas en terraza como las que no tienen terraza, hubo una menor producción de sedimento cuando el suelo contó con cobertura vegetal. Se debe tener en cuenta que las características específicas del suelo, como su textura, humedad y la intensidad de las precipitaciones, son los factores principales que influyen en el comportamiento de la infiltración y la escorrentía. Finalmente, acá algunas de las referencias que se utilizaron. Muchísimas gracias por su amable atención.